Bien, hermanos, esta es la continuación del videíto anterior, siempre sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Estábamos hablando sobre nacer de nuevo. Y también quería comentar, hermanos, que la palabra de Dios allí en el Evangelio, San Juan 3:16, pues nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios es maravilloso, como dijimos en el canto, ¿verdad? El amor de Dios es grande, grande, y que no podemos estar afuera de Él, no podemos estar arriba ni abajo de Él, ¿verdad? Sino que Él nos protege con su amor, nos cubre con su amor, pero es necesario pues que con libertad nosotros se lo pidamos, porque si no se lo pedimos, hermanos, aunque Él quiera amarnos, aunque Él quiera eh, este, liberarnos, ¿verdad? De muchas cosas, pues si nosotros no se las pedimos, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Por respeto a nosotros. No es porque no pueda ni quiera, sino porque por respeto a nuestra libertad. Entonces, hermanos, usted y yo debemos pedirle a Dios con libertad que nos libere, que nos sane y que nos salve. Bien, hermanos, pues aquí vamos a continuar, ¿verdad?, con la segunda parte del Evangelio de, del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y dice que es el último testimonio de Juan Bautista. Y nos dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Él es el novio, quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, aquí pues podemos ver, hermanos, que el testimonio de Juan, ¿verdad? Que los discípulos de Juan, cuando ven que Jesús bautizaba con sus discípulos, pues ellos se ponen un poco celosos y le van a decir, ¿no? Mira, aquel de quien tú hablaste aquel día, el que dijiste que era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ahorita él está bautizando. Y entonces Juan dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. En otra ocasión había dicho: no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros tomemos
el ejemplo de San Juan Bautista, ¿verdad? Para que nosotros demos a conocer al Señor. Aquí en la Legión de María, San Juan Bautista es uno de los patronos. ¿Por qué? Porque precisamente él iba delante del Señor, él iba predicando, abriendo el camino para el Señor. Así pues nos tocará a nosotros los legionarios ir por el mundo hablando del Señor, ir por el mundo predicando del Señor, pero no con vanagloria, ¿verdad? No para ser famosos nosotros, no, sino con humildad, sino con sencillez, ¿verdad? Porque San Juan aquí dice que él era el amigo del novio y nosotros, pues, el Señor nos ha dicho que somos sus hermanos, ¿verdad? Nos ha dicho que somos sus discípulos, nos ha dicho que somos sus amigos, ¿verdad? Entonces, seguimos también nosotros haciendo el papel de aquellos discípulos que cuando Jesús los mandó, los envió a predicar, pues nosotros seguimos esa tarea, ¿verdad? Así es de que a no desmayar, hermano, a seguir adelante. Hemos estado hoy en tiempo de pandemia, pero ya la pandemia ya prácticamente está como siendo vencida, ¿verdad? Es necesario pues que nosotros no tengamos miedo, ¿verdad? La palabra del Señor pues 365 veces dice en la palabra, en la Biblia, no tengan miedo, ¿verdad? Tenemos un no tengas miedo para cada día, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir con valentía siempre predicando la palabra del Señor. Siempre adelante, hermanos legionarios, dirá un canto, ¿verdad? Porque al final estará el galardón. Pero aquí dice, ¿verdad? Que aquel dice que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida. O sea que Jesús pues nos da su Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Mire, todo está puesto en las manos de Jesús. Y Él pues ha venido, ¿verdad? Como dice que es el buen pastor y ha venido para dar vida en abundancia, ¿verdad? Mientras que el pastor asalariado viene a robar, a matar y destruir. ¿Quién es ese asalariado? Pues es el demonio, es el enemigo y todos sus secuaces, ¿verdad? Son que vienen a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor viene a dar vida en abundancia. Dice, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Todo está puesto en las manos del Señor. El que cree en el Hijo vive vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Mira, hermano, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros creamos, ¿verdad? Que creamos en el Señor. Y más que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Que lo que está escrito aquí en la palabra se cumple, ¿verdad? Porque dice, cielo y tierra pasará, dice, pero mis palabras no pasarán. Dice también una palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, es penetrante como espada de doble filo, ¿verdad? Es decir, que corta cuando entra y corta cuando sale, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es para cortar, ¿verdad? ¿Para cortar qué? Cortar lo malo, pues, lo malo que haya, que cortarlo va a cortar, ¿verdad? Pero también si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, si nosotros no nos sumergimos en ella, pues no hará, a lo mejor no haga mucho, ¿verdad? Aunque la palabra, siempre dice la Biblia, ¿verdad?, que una palabra del Señor basta para sanarnos cuando nosotros tenemos fe. Si nosotros tenemos fe, una palabra basta para sanarnos. Una palabra basta para liberarnos. Una palabra basta para salvarnos. Pero eso requiere, como decíamos,
al principio, un cambio de vida, un nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, renovar nuestra mente, dejar todo lo viejo, dejar todo lo que huela a pecado, dejarlo y sumergirnos pues en el Señor, refugiarnos en Él. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría. Manteneos firmes hasta la muerte.